¿Qué es una tabla Ouija? Una tabla Ouija, también conocida como tabla de espíritus o tabla de cajero, es una tabla plana marcada con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y, a veces, hola y adiós. El tablero viene con una pieza indicadora en forma de corazón, o planciet, que se utiliza para deletrear mensajes durante una sesión espiritista. La compañía Hasbro registró el nombre formal Ouija, pero todavía se usa genéricamente para referirse a cualquier tablero de cajero. Historia de los tableros espirituales. A principios del siglo XIX, el público estadounidense se obsesionó con el espiritismo y la posibilidad de contactar con los difuntos. La muerte de madres durante el parto, de niños a causa de enfermedades incurables y de maridos, hijos y hermanos muertos en guerras despertó el interés de la gente común por comunicarse con los muertos. Después de la invención del telégrafo y el aumento de la velocidad de comunicación entre los vivos, los interesados en el espiritismo buscaron una manera de acelerar la comunicación entre los vivos y los muertos. Antes del inicio de la tabla Ouija, un médium se veía obligado a esperar a que una puerta se cerrara varias veces, adjuntar ese número a un número del alfabeto y luego intentar descifrar el mensaje que el espíritu estaba transmitiendo a los participantes en la sesión. Un grupo de empresarios se unió para desarrollar una forma más fácil de comunicación entre los vivos y los muertos. A mediados del siglo XIX, la forma más antigua de tabla Ouija, una tabla parlante o una tabla espiritual, se estaba apoderando de los campamentos de espiritistas en Ohio. Cuando la noticia llegó a Charles Canard en Baltimore, Maryland, reunió a un grupo de inversores, ninguno de los cuales era médium espiritual, con el único propósito de fabricar y comercializar los tableros parlantes. El tablero no recibió su nombre hasta una de las primeras sesiones celebradas por quienes estaban estrechamente involucrados con la producción del tablero. Se hizo la pregunta, ¿cómo deberíamos llamarte? El tablero deletreaba la palabra Ouija, y luego las palabras, buena suerte. La patente fue otorgada a Canard Novelty Company el 10 de febrero de 1891. La tabla Ouija de Canard fue un éxito instantáneo y ofreció a personas de todas las edades y orígenes algo en lo que creer, la capacidad de comunicarse con el reino espiritual. ¿Cómo se utilizan las tablas Ouija? La tabla Ouija es utilizada tanto por médiums respetados como un simple juego de mesa. 2 o más personas se sientan alrededor del tablero. Todos los que estén sentados alrededor del tablero deben poner los dedos en la planciet. El grupo hace una pregunta y luego observa cómo la planciet se mueve alrededor del tablero, dando una respuesta a la pregunta planteada por el tablero. Se cree que el mensaje escrito en la planciet es evidencia de comunicación con los muertos. Cada año se siguen vendiendo cientos de miles de juegos de mesa Ouija. Críticas a los Spirit Boards. La película de 1973 El Exorcista presentaba una tabla Ouija. En esa película, una joven es poseída por el diablo después de usar una tabla Ouija para comunicarse con el mundo de los espíritus. Después del Exorcista, la tabla Ouija dejó de ser vista como una forma de comunicación inofensiva. En cambio, la tabla Ouija estaba alineada con el diablo. Las religiones que alguna vez fueron indiferentes al tablero espiritual denunciaron en voz alta el uso del tablero. Los líderes religiosos comenzaron a hablar en contra de la tabla Ouija como una forma para que los demonios llegaran a la gente. Todavía se venden muchas tablas Ouija cada año, pero ahora se venden con más frecuencia por el elemento espeluznante que tienen, no por ningún propósito espiritual. Además, la ciencia ha desmentido el mito de que la tabla Ouija demuestra comunicación con el mundo de los espíritus. Incluso cuando quienes participan en una sesión dan fe de que no están moviendo la plancha, la ciencia sugiere que el efecto idiomotor está moviendo la plancha. Este fenómeno científico responde a la pregunta, ¿son reales las tablas Ouija? El efecto idiomotor establece que existen algunos movimientos musculares automáticos que tienen lugar sin la voluntad consciente de la persona. La evidencia científica de que el movimiento realizado por la planciet no es causado por ninguna fuerza espiritual externa podría ser potencialmente la mayor crítica que enfrenta la tabla espiritual. Tablas Ouija en la cultura popular. Como se mencionó anteriormente, la tabla Ouija ha aparecido en películas como El Exorcista y también en las películas de actividad paranormal. En televisión, el tablero ha aparecido en series como Breaking Bad y Rizzoli and Isles. Más recientemente,
Se creó una aplicación para teléfonos inteligentes para usar el tablero espiritual mientras se está fuera de casa. De manera similar, se hace referencia a la tabla Ouija en la canción de Sharon Needles, Calm Me on the Ouija Board. También se hace referencia a él en libros como Aleister Crowley and the Ouija Board, Adorto de Occult y Chaperone, una novela supuestamente escrita por la Ouija mientras se comunicaba con el fallecido Mark Twain.